ser sabios. Mire, hay algo bien importante, hermana. Respetando. Amén. Fíjese que yo encontré algo bien precioso, hermanos. Encontré algo bien bonito, hermanos, en la palabra del Señor. Y yo creo que hoy el Señor lo va a bendecir. Porque yo creo que el Señor nos va a mostrar, hermanos, cómo edificar nuestro hogar. Porque el hecho de que ya nosotros tengamos algunos años de casados, hermano, no quiere decir que hayamos empezado la obra de edificación en el hogar. Porque eso, hermanos, es que no es solamente para un matrimonio que va empezando, sino que es para toda la vida y para todo matrimonio. Porque muchas veces nos hemos unido, hermanos, y han pasado los años y tenemos pareja, pero no hemos edificado realmente nuestro hogar. Y yo creo que desde hoy, en este día, hermanos, vamos a empezar y vamos a tener una perspectiva diferente de lo que es el hogar. Bien importante. Mire lo que yo encontré. Proverbios capítulo 9, versículo número 1. Dice la escritura: la sabiduría ha edificado su casa. Oiga esto. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado sus doncellas, note eso, ha enviado sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento le dice: venid, comer mi pan y bebed mi vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis, y andar por el camino del entendimiento. Entonces, mire, yo encontré, hermanos, una entidad que edifica. Una entidad que edifica. Yo le hice una pregunta: ¿cómo somos sabios? Lo que usted me respondió está muy bien, pero yo creo que hay algo más allá para poder llegar a ser sabios. Porque yo encuentro aquí, hermanos, que este proverbio dice: la sabiduría ha edificado su casa. Entonces encuentro una entidad que también edifica casa. Una entidad que primero, hermanos, que está interesada en poder edificar una casa con 7 columnas. Y prepara una mesa, prepara un pan y se sube a los altos de los montes y proclama y dice a los simples: venir aquí y entrar y comer mi pan y mi vino. Entonces le voy a decir una cosa. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque aquí yo encuentro esta entidad, hermanos, que está también edificando. Pero ¿dónde va a edificar esa sabiduría, esta entidad? Porque cuando usted mira la Biblia, hermanos, podemos mirar la identidad como un don y la podemos mirar como una personalidad, como una entidad. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿dónde edifica casa la sabiduría? ¿Dónde edifica casa la sabiduría? ¿Dónde levanta sus 7 columnas? Amén, los caminos del Señor. Pero un poquito más a fondo, hermanos. ¿Dónde va a buscar la sabiduría fundar, hermanos, esas 7 columnas? Está bien, en la palabra del Señor encontramos sabiduría. Encontramos la sabiduría plantada desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí dice, hermanos, que la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento mezclado, ha enviado sus doncellas. ¿A dónde? ¿A quién ha enviado sus doncellas? En el hogar. Pero, hermanos, aquí hay algo importante, hermanos, que dice que la sabiduría ha enviado sus doncellas y se han subido al monte y ha proclamado, y le dice: ¿a quién? A los simples, a los simples, a los que no son sabios. Les quiere edificar, les quiere impartir un alimento y edificarle 7
columnas de sabiduría para que el simple deje de ser simple y se convierta en una mujer sabia o en un hombre sabio, para que así entonces los dos puedan edificar. Entonces, aquí, hermanos, nos podemos mirar que entonces, antes de poder iniciar un hogar, tenemos que empezar a entrar a la morada y al hogar de la sabiduría, para que nos edifique 7 columnas en nuestra vida, para que lo hagan sabio, y entonces así iniciar el proceso de edificación en el hogar. ¿Me entendió o no me entendió este merjunje que le dije? ¿Sí me entendió? ¿O se lo vuelvo a repetir? Mejor siga, diga usted. Entonces la sabiduría dice: ha edificado su casa, ha labrado 7 columnas, ha preparado alimento mezclado, su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado sus doncellas y clama desde los lugares altos de la ciudad. El que sea simple que entre aquí. El que sea simple que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice: venid comer mi pan y beber del vino que he mezclado. Mire lo que le voy a decir algo, hermanos. Nosotros tenemos una gran ventaja como hijos de Dios. Tenemos una gran ventaja, hermanos, de que no estamos solos, de que podemos mirar el matrimonio, hermanos, bajo la perspectiva que el Señor tuvo cuando le dijo al hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Y dejar de tener la perspectiva del mundo secular y de mucho cristiano que ha tenido del hogar. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Qué hemos edificado nosotros? ¿O cómo hemos edificado el hogar? Porque si nosotros, hermanos, no hemos prestado atención a esto, si nosotros de alguna manera no hemos recibido la administración de parte de la sabiduría a que forme sus columnas en nuestra vida, entonces yo temo que lo que hemos edificado de alguna manera, hermanos, se puede terminar o se puede derribar de alguna manera. Amén. Entonces yo le voy a enseñar algo importante, hermano. Déjeme partir, todavía no he empezado, solamente le quiero mostrar algo. Salmo 127, versículo 1 dice: canto o cántico de ascenso gradual de Salomón. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces le voy a decir una cosa: Dios ha enviado la sabiduría para edificar el hogar. Entonces, si no edifica Dios, si no permitimos que la sabiduría edifique, entonces, por eso, mire, yo no quiero ser pesimista, pero aquí la Biblia lo dice, que en vano edifican los edificadores. En vano han edificado. ¿Por qué en vano, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es algo vano? ¿Qué es algo vano, hermanos? Algo que no tiene valor, algo que no tiene sentido, algo que no tiene rumbo, que no tiene paradero, que no tiene sentido de ninguna manera. Eso es vano. Entonces quiere decir que hay hogares y hay matrimonios que no tienen paradero. Hay hogares, hermanos, que no tienen sentido ese hogar, que no hay plan para ellos. Sí, porque aquí lo dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermanos, ¿cómo va a tener un sentido un hogar cuando Dios, o cuando se le ha dado lugar a Dios por medio de la sabiduría para que edifiquemos, o para que edifique el hogar? Entonces ahí es donde la pareja va a encontrar el sentido. ¿Por qué? Mire, ¿por qué le dijeron entonces a Adán que necesitaba o no era bueno que el hombre estuviera solo? Porque él tenía una tarea que desarrollar y necesitaba de la compañera para poder desarrollar el plan y el trabajo del Señor.
Entonces, hermano, pero no era solamente de proveerle, sino que tuviera virtudes y características. Y una característica es que sea sabia y que el hombre también sea sabio. Importante esto. Mire, hermano, yo le voy a definir esto, ¿qué es sabiduría? Y no le estoy pasando el tráiler, hermano, no me mire así tan feo. Mire, sabiduría. La sabiduría, según un diccionario, dice: la sabiduría es la expresión del buen sentido humano. Es asimismo un don de Dios. Le puse en letras rojas: un don de Dios. Implica la reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Y la sabiduría es personificada en los primeros libros de Proverbios y el libro de Job. Ahí es como le digo, que entonces ya no es solamente un don que alcanzar. Porque cuando nosotros hemos aplicado la mujer sabia edifica su casa, la miramos como que esa mujer tiene un don. Entonces el hombre sale por el mundo buscando a la mujer sabia, buscándole ese don, como que si fuera solamente un don, cuando es una identidad realmente la sabiduría. Cuando el hombre o la mujer tienen que hacer amistad con la identidad sabiduría. Porque entonces, hermanos, si fuera don, ¿quién fuera sabio? Ni el hombre ni la mujer. Ni el hombre ni la mujer. Porque no lo podríamos alcanzar. Tendríamos algunos unas ventajas sobre otros. Miraríamos, a ver, tendríamos que pasar toda una vida conociendo a una persona para ver si nos conviene. Yo le he contado de matrimonios que tienen 11, 20, 30 años de casados, o más bien viviendo como pareja, y cuando se casan al mes se divorcian y dicen: no éramos el uno para el otro. Y cuando ya vivieron un montón de años, hermano, porque lo que se buscaron solamente fue una virtud. Y no entendieron que a esto, hermanos, es una identidad la cual hay que buscar y hay que permitir que edifique sobre nuestra vida para convertirnos en hombres sabios. Entonces, todo hombre y toda mujer puede llegar a ser sabio. Sí, claro, después de conocer a Cristo, pues podemos ser sabios, hermano. Yo no sé si usted se alegra, pero yo sí quiero ser sabio, hermano. Pero cuando hablamos de sabio, no es, hermanos, un Einstein. No estoy hablando de una entidad, de un hombre, hermanos, que sea creativo, hermano, y cuando lo oiga hablar o cuando lo mire caminar, diga: qué barbaridad, ese hombre es de otro mundo. No, estoy hablando, hermanos, de gente sabia porque ha permitido, ha indagado en la palabra del Señor, o ha entregado su vida al Señor y ha permitido que Dios edifique por medio de la sabiduría 7 columnas en él o en ella. Entonces la sabiduría es personificada en los primeros capítulos de Proverbios y el libro de Job. Usted mírelo ahí, no lo vamos a leer ahorita, pero usted mire el libro de Job, sus primeros capítulos, y sobre todo Proverbios. Usted va a mirar que le hablan a la sabiduría como una entidad. Importante esto, hermanos, importante esto. Entonces marca, dice: la sabiduría edificó o edifica su hogar y ha levantado 7 columnas. Vamos a mirar la primera columna que debe de tener todo cristiano y toda cristiana para convertirse en una mujer o en un hombre sabio. Dice la escritura, Proverbios capítulo 9 versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, la primera sabiduría, hermanos, la primera sabiduría, la primera columna de sabiduría es el temor. Es el temor. Por eso el hombre que no conoce a Dios no es sabio. Por eso la escritura le llama en Proverbios insensato o el necio. Pero aquel que ya conoció a Dios, hermanos, lo primero que el Señor quiere crear en él por medio de la sabiduría es el temor. Entonces, en un hogar, para empezar a fundamentar o empezar, hermanos, a edificar el hogar, tiene que haber una columna llamada temor. El problema aquí es que no todos
Hermanos, buscamos el temor del Señor. No todos queremos desarrollar ese temor al Señor. Porque aquí, hermanos, antes de empezar cualquier cosa, lo que nos está diciendo, hermanos, es que tenemos que voltear hacia arriba a buscar dirección del Señor en lo que vamos a hacer. Por eso mucho el sucumbe de mucho matrimonio, hermanos, a la derrota de mucha gente, es que nunca ha pedido dirección allá arriba. Entonces, por consecuencia, hermanos, es que es en vano lo que está haciendo. Y no tiene la primera columna. Dice aquí la sabiduría. Ha edificado su hogar. O ha edificado un hogar. Ha edificado 7 columnas. Y la primera columna en el matrimonio, hermanos, es el temor al Señor. El poder buscar dirección del Señor juntos. Yo creo que al principio, hermanos, de repente el matrimonio tiene mucho esa tendencia de estar orando, se juntan y levantan un altar familiar, pero ya con el tiempo, hermanos, se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo y entonces aquella columna, hermanos, que se inició, no se culminó, no se levantó, porque aquí el asunto es terminar. Aquí el asunto es que se edifique, no que quede a medias. Imagínense aquí, hermanos. Aquí edificaron primero una columna, hermanos. Y esa columna, hermanos, es lo que sostiene aquí. Pero ¿qué tal si estas columnas, estas primeras 3, 4, hermanos, se hubieran quedado a medias? ¿Tendríamos techo? No, de ninguna manera. Pero hay mucho matrimonio que empezó tal vez con esta columna, no sabiendo que esta es una columna de sabiduría, y se quedó a medias. Porque al principio, hermanos, para poder hasta comprar un carro, para poder comprar una casa, para tener hijos, para hacer cualquier cosa, vamos a orar al Señor. Eso sí realmente, hermanos, tuvieron a bien buscar al Señor para pedir dirección. Pero si no, hermanos, se aventuraron. Y no quiero sonar pesimista, pero aquel que no edifica bajo estas 7 columnas, a la aventura se aventó. Hay gente que ha estado aventurando en el matrimonio y en el hogar. Y realmente eso no debe de ser así, hermanos. Nos llamaron a nosotros en Cristo, hermano, nos llamaron para edificar, no solamente para salvarlo, hermano. Yo le he dicho esto: si el Señor nos hubiera salvado solamente, hermanos, o solamente hubiera querido salvarnos, nos hubiera salvado y usted se hubiera ido de aquí, yo también. Pero ¿por qué nos dejó aquí? Para edificar. Para edificar. ¿O solamente cree que para levantar adoración, hermanos, y cantar cantos aquí y reunirnos los domingos, los sábados o los días de servicio? Nos pusieron para ser edificadores, para ser, hermanos, edificadores. Entonces, primera sabiduría, hermano, primera columna de sabiduría es el temor a Jehová. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Óigame, dice, usted va a decir: a ver, hermano, no le entiendo. ¿Cómo que esa es la primera columna? Bueno, pues sus columnas son sus doncellas. Por si no me lo entendió muy bien, dice que mandó la sabiduría a sus doncellas. Y una de sus doncellas es el temor. Obviamente estábamos hablando de un temor reverente, para darle lugar a Dios, para buscar de la presencia del Señor, como gente que depende del Señor. Esa es una doncella de la sabiduría. Esa es una doncella de la sabiduría. Pero hay gente, hermanos, que viene el temor y le toca la puerta. Quiero edificar tu hogar, me han mandado a edificar tu hogar. Y es lo último que hacemos, porque desafortunadamente así es, hermanos. ¿Cuántos hogares se han mirado en problemados? Y después del problema, después de la tribulación, es cuando empiezan a buscar la dirección de Dios. Cuando eso es la primera columna que se debe de fundamentar. Esa es la primera doncella que tenemos que recibir. Amén. Entonces es lo primero, hermanos. Pero ¿cuántos hogares, hermanos, ya cuando viene el temblor, entonces buscamos, vamos a orar? Vamos a orar porque no entramos. No sabemos hacia dónde va. Y eso sí les va bien. Pero por lo regular no, hermanos. Yo he mirado, hermanos,
matrimonios, hermanos, tremendo, de una manera hiriéndose sin buscar la presencia del Señor. Y a veces cuando uno, hermanos, va y quiere ministrar, tiene que empezar a hacerlos entrar en sí, para que entren en una cordura y empezar a buscar un temor, para que empiece a haber una restauración. Y a veces cómo es difícil eso, hermano. Porque es bien difícil, porque si no se pone al principio, después va a costar. Hermano, mi esposa busca al Señor, allá que ella busque, y yo también, hermano. No, pero acuérdese que el hombre y la mujer sabia edifican, pero tienen una esencia, son sabios, alcanzaron, primeramente recibieron una edificación ellos para convertirse en sabios, entonces están aptos para edificar el hogar. De otra manera, a la aventura se aventaron. Entonces, segunda columna, hermanos, yo nomás le menciono 7 y nos vamos a comer. ¿Qué le parece? Amén. Proverbios capítulo 2 versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Yo aquí anoté algo importante, hermanos, importante que quería hacerle saber. Cuando se habla de entendimiento, porque esa es la segunda columna, el entendimiento, hay un diccionario, hermanos, bíblico que lo deduce como razonar o meditar. El entendimiento, muchos pensaríamos tener entendimiento es tener un conocimiento de alguna manera, ser entendidos, gente que se le ha abierto la mente un poquito más. Pero aquí lo dice que es razonar, o el poder para razonar, o el poder para meditar o considerar. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? El entendimiento en el hogar. ¿Cómo funciona o qué función tiene esta columna? Porque cada columna, hermanos, tiene una función bien importante. Imagínense levantar una columna aquí, hermanos, aquí en medio, y que nada estuviera sosteniendo. ¿Para qué estaría su función? Para estorbar nada más, ¿verdad? Pero entonces toda columna tiene una función. Y el entendimiento, ¿qué juega aquí en un matrimonio o en un hogar? Porque cuando estamos hablando ya de hogar, estaríamos hablando de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué función juega este entendimiento aquí? Cuando aquí dice es poder para poder meditar o razonar. ¿Qué papel juega aquí, hermano? Pues uno bien importante. Porque realmente, hermanos, el meditar, y no estoy hablando de que usted se ponga y a querer a meditar, hermanos, así como el de las películas, ¿verdad? Y entrar en meditación trascendental. Si no, entonces nos volvemos yogos o yogas, todos, ¿verdad? Pero el entendimiento es una base o es una columna importante para el hogar, y es el poder para poder meditar. Eso quiere decir que van a venir problemas, y el poder para poder meditar, hermanos, es aquella oportunidad que se da para no actuar locamente y para poder, hermanos, tener un momento de lucidez en los momentos de tribulación y acomodar todo en su lugar para tomar una buena decisión. Así vienen clavos en el hogar, hermano. O si vienen problemas, si vienen situaciones difíciles, que es necesario levantar esta columna, porque precisamente por no existir esta columna en mucho hogar, se han venido muchos hogares abajo. Eso quiere decir que no todo el tiempo tenemos la razón los hombres, y no todo el tiempo tiene la mujer la razón. Y ese momento, ese poder de entendimiento, hermanos, es la oportunidad que se da a decir: ¿sabes qué? Quiero escucharte, a ver cuál es tu opinión, a ver cómo miras tú. Por eso, hermano, le dije que la mujer mira de una manera diferente a nosotros, y nosotros de una manera diferente a ellas. Pero a ver, ¿cuál es tu opinión? Y es la capacidad y el poder de sentarse a la mesa con la sabiduría y escuchar. Usted sabe que hay hogares, hermanos, que nunca se han escuchado, se han gritoneado, se han herido.
Se han aventado de cazuelazos, pero ¿sabe qué? Nunca han edificado un entendimiento. No, hermano, es que mire, es insoportable esa mujer, hombre. Hermano, es que no la soporto, hermano, es que mire cómo grita. No puede haber plática, no podemos platicar, esto es en vano. Echándole la culpa a la mujer y el otro también. Porque la mujer dice, no, es que es insoportable, no es un hombre de entendimiento. Pero ¿sabe qué? Es que los dos tienen que ser sabios. Porque para que haya esto, hermanos, la mujer y el hombre tienen que permitir que la sabiduría levante esta columna de entendimiento en ambos, para que empiece a haber un entendimiento, una edificación de hogar.